En la Edad Media nada se daba por sentado, y menos aún el agua limpia. Hoy, cuando abrimos el grifo y bebemos agua sin temor, no nos damos cuenta del largo y complicado camino que ha llevado a que el agua potable se convierta en una parte habitual de la vida cotidiana. La gente en la Edad Media vivía en un entorno donde el agua potable se convertía en un recurso escaso y, a menudo, peligroso. No existían alcantarillados modernos. Los hábitos de higiene eran diferentes a los de hoy, y las fuentes de agua a menudo se encontraban en las inmediaciones de fuentes de contaminación. Los ríos y arroyos servían al mismo tiempo como transporte, alcantarillado, lavandería y fuente de agua potable. Y eso tenía sus consecuencias. Los contemporáneos tenían que lidiar con enfermedades causadas por microorganismos de cuya existencia ni siquiera sospechaban. Sin embargo, lograron desarrollar toda una serie de formas de purificar el agua sucia y hacerla al menos un poco más segura. En esta visión general introductoria, primero esbozaremos el contexto espiritual y social en el que aparece la cuestión del agua limpia. En la Edad Media, el agua representaba no solo una necesidad física, sino también un valor simbólico. Estaba asociada con la purificación del alma en el bautismo, con milagros místicos en forma de agua viva que brotaba de manantiales sagrados, y con el ritmo de las estaciones, cuando la gente rezaba por la lluvia y buenas cosechas. En este vídeo, descubrirá cómo estas ideas espirituales influyeron en las formas prácticas de manejar el agua. En un momento, revelaremos cómo tanto los simples campesinos como los habitantes de las ciudades intentaban librar al agua de sedimentos y olores, qué aditivos y tecnologías les ayudaban, y qué papel desempeñaron los monasterios, los alquimistas o los magistrados de las ciudades. No nos limitaremos solo a Europa. También presentaremos innovaciones del mundo islámico y de otras civilizaciones que influyeron en la Europa medieval. A lo largo de la historia, nos encontraremos con los profundos pozos de los castillos de caballeros, los finos filtros de tela en manos de los médicos, las cisternas de arena en las plazas venecianas y los aparatos de destilación de los eruditos árabes. Cada capítulo revelará un aspecto diferente de este fascinante tema y con él, nuevas preguntas. Comencemos, pues, nuestra peregrinación en busca de agua limpia en las tinieblas de la Edad Media. Sin embargo, esta historia no comienza en la Edad Media. Ya las culturas antiguas prestaron atención a cómo limpiar el agua. Los sacerdotes mesopotámicos recomendaban almacenar agua en vasijas de barro para que el sedimento se asentara en el fondo. Los egipcios añadían alumbre al agua, que ayudaba a precipitar las impurezas, y usaban filtros de lino. Hipócrates y sus discípulos escribieron que el agua saludable debía ser transparente, tener un sabor agradable y no oler mal. Consideraban importante hervir el agua y filtrarla a través de bolsas de tela, que más tarde recibieron el nombre de manga de Hipócrates. Los romanos construyeron extensos acueductos, pero para la gente común, Vitruvio recomendaba usar carbón vegetal para eliminar el mal olor. Con la caída del Imperio Romano, parte del conocimiento se perdió, pero mucho se mantuvo en las bibliotecas monásticas y en los centros de conocimiento islámicos, desde donde regresaron a Europa durante el Renacimiento. Por lo tanto, nuestro viaje seguirá la continuidad y el olvido que dieron forma a la relación medieval con el agua. El agua en el mundo medieval estaba omnipresente y, sin embargo, inaccesible. La gente era muy consciente de que sin agua no hay vida y, al mismo tiempo, le atribuía propiedades casi mágicas. En la Europa cristiana, el agua jugaba un papel clave en el sacramento del bautismo, cuando la persona renacía limpia y purificada de los pecados. Los manantiales sagrados eran buscados por sus propiedades curativas. Los peregrinos viajaban a fuentes asociadas con milagros de santos, y los cronistas describían manantiales que supuestamente nunca se secaban. Durante la sequía, se realizaban procesiones y oraciones por la lluvia, y los burgueses salían a las calles con reliquias para ganarse el favor de los cielos. En este vídeo, descubrirá cómo tales rituales fortalecían el respeto por el agua y cómo se reflejaban en los procedimientos cotidianos de su obtención y purificación. Al mismo tiempo, el agua era sospechosa a los ojos de muchos. Según los escritos médicos medievales, una bebida en mal estado podía causar fiebre alta o melancolía fría. Por esta razón, a menudo se usaban bebidas que ligaban el agua a otras materias primas.
El vino y la cerveza servían no solo como fuente de calorías y alegría, sino también como una alternativa más segura al agua cruda. Según antiguas crónicas, en muchas regiones era costumbre beber cerveza pequeña, una bebida ligeramente alcohólica elaborada con cebada, que se consideraba nutritiva y menos ardiente que el vino. Sin embargo, el agua seguía siendo indispensable, necesaria para cocinar, lavar, regar jardines, producir alimentos y para la higiene personal. La gente aprendió a distinguir entre agua viva y agua muerta. El agua de manantial o los arroyos corrientes se consideraban más seguros que los charcos estancados o los estanques. Estas observaciones se basaban en experiencias empíricas, aunque no conocieran las causas de las infecciones. El agua en la filosofía medieval también se entendía en el marco de la enseñanza de los 4 elementos y la teoría humoral. Aristóteles dividía el mundo en tierra, fuego, aire y agua, y asignaba a cada elemento las propiedades de calor, frío, sequedad y humedad. El agua se asociaba con la humedad y el invierno, y los médicos, que seguían los conocimientos de Galeno, creían que el consumo de agua demasiado fría podía alterar el equilibrio de los humores en el cuerpo. Se recomendaba beber agua tibia para no enfriar el organismo, y el agua de algunos manantiales era elogiada como templada, es decir, equilibrada. Estos conceptos influían en la elección del agua tanto como la percepción de su pureza. Los filósofos de la Edad Media también percibían el agua como un símbolo de la gracia divina. San Francisco de Asís, en sus alabanzas, llama al agua humilde, preciosa y casta hermana, e insta a los hermanos a valorarla. En las leyendas de los santos aparecen relatos de cómo los ermitaños golpeaban una roca con un bastón y brotaba un manantial que salvaba a los aldeanos de la sed. Tales historias se transmitían por generaciones y enseñaban a la gente que incluso donde no hay una fuente evidente, puede surgir agua si la persona es piadosa. En este vídeo, descubrirá que la fe y los rituales asociados con el agua estaban firmemente conectados con los procedimientos prácticos destinados a proteger la salud y la vida. En un momento, revelaremos otra dimensión: la estratificación social. En las ciudades, el agua fresca era a menudo escasa y, por lo tanto, se convirtió en un instrumento de poder. Los magnates podían permitirse sus propios pozos e importar agua, mientras que los habitantes más pobres tenían que acudir a las fuentes públicas. Los campesinos, aunque estaban más cerca de los manantiales, estaban expuestos al riesgo de contaminación por animales y estiércol. Por lo tanto, a la vida cotidiana se unieron rituales y recomendaciones. Por ejemplo, no beber agua del río después de un aguacero fuerte, o después del deshielo primaveral, cuando el barro de los campos era arrastrado. Todo esto influyó en cómo la gente se acercaba al agua y cómo la trataba mediante filtración. Si queremos entender cómo la gente en la Edad Media purificaba el agua, debemos imaginar el trabajo diario en el hogar. En su mayoría, eran las mujeres quienes se encargaban de traer el agua. Cada mañana partían con cubos hacia el pozo, manantial o río más cercano. El agua se transportaba sobre los hombros en varas de madera o en cestas, lo cual era un trabajo físicamente exigente. Para que no estuviera llena de hojas e insectos, el cubo se cubría con un paño, o su borde se bordeaba con una malla. A veces, el agua se dejaba reposar un rato en una vasija de barro para que las impurezas más pesadas se asentaran en el fondo. A menudo, las mujeres la trasvasaban a través de un paño de lino limpio a otra vasija, capturando así el sedimento y las impurezas flotantes. Estos simples procedimientos de filtración tenían su origen en la antigüedad. El famoso Hipócrates recomendaba la filtración del agua mediante la llamada manga de Hipócrates, que era una bolsa de tela cónica que los médicos sujetaban a una jarra. Según los escritos antiguos, el agua hervida se vertía en la manga, que atrapaba las partículas finas que causaban mal olor y turbidez. En Grecia y Roma, este procedimiento servía principalmente a los pacientes, pero en la Baja Edad Media, filtros textiles similares aparecían también en los hogares. La gente a menudo hervía agua en calderos de cobre, porque intuían que así se purificaba. Además, el fuego mejoraba el sabor y el agua caliente era más agradable en los días fríos. En este vídeo, descubrirá cómo estas técnicas cambiaron a lo largo de los siglos
y cómo se combinaron con otros elementos. Además de la tela, se utilizaban otros materiales naturales. En algunas zonas, el agua se vertía sobre haces de mimbre, musgo o heno, que funcionaban como filtros gruesos. A las jarras se añadían ramitas de enebro, menta o romero para mejorar el sabor y al mismo tiempo tenían efectos antisépticos. Un papel especial lo desempeñaba el carbón vegetal. El carbón absorbía olores y color y ayudaba a liberar el agua de diversos compuestos químicos. La alternancia de capas de arena, grava y carbón en vasijas de barro creaba simples filtros de arena que imitaban el proceso natural de infiltración del agua a través del suelo. Tales filtros funcionaban por gravedad. El agua se vertía en la parte superior, se filtraba gradualmente hacia abajo a través de las capas y el líquido más limpio aparecía en el recipiente inferior. La gente también descubrió que enfriar el agua la mantenía fresca. Las vasijas de cerámica porosa se dejaban en un lugar sombreado o estaban parcialmente enterradas en el suelo. La ligera evaporación mantenía el contenido fresco y ralentizaba el crecimiento de microorganismos. En el sur de Europa se usaban ánforas de terracota, que permitían que el agua se filtrara hacia afuera gota a gota. Este principio de infiltración lo mencionan los médicos medievales. El agua se llenaba en una jarra de barro que se colgaba sobre un recipiente. Gradualmente se filtraba a través de los poros de la vasija, dejando las impurezas dentro. En un momento, revelaremos cómo estos conocimientos se reflejaron en la construcción de pozos y qué papel tan importante jugaba la profundidad y la construcción del pozo en la calidad del agua. Los pozos en la Edad Media eran literalmente un salvavidas. En los castillos se construían con gran esfuerzo y se tardaba años en alcanzar el nivel del agua subterránea. Los cronistas describen cómo en los castillos de Ronneburg y Kyffhausen se cavaron pozos de más de 100 milímetros de profundidad, y en el castillo de Regenstein incluso de casi 200 metros. La razón era la necesidad de alcanzar el acuífero, que estaba protegido de la contaminación superficial. Además, en los castillos medievales, el agua debía durar largos periodos de asedio, por lo que los pozos a menudo se complementaban con cisternas de almacenamiento internas. Estas se encontraban en diferentes niveles de las torres del castillo y el agua se transportaba a ellas mediante polipastos, ruedas hidráulicas o bombas manuales. El agua luego se distribuía a las cocinas, baños y establos a través de tuberías de madera o troncos de árboles vaciados. En el campo, los pozos eran poco profundos, pero su construcción mostraba un notable conocimiento de la hidrología. Los habitantes cavaban pozos a una distancia suficiente de los estercoleros y evitaban los pantanos. Las paredes de los pozos se revestían con piedra o madera, y el fondo a menudo se cubría con arena, que filtraba parte de las impurezas. Algunos campesinos colocaban capas de carbón o piedra caliza en los pozos para mejorar el sabor. En zonas con suelo arenoso, las raíces de los árboles se dejaban en el borde del pozo como un filtro natural. Las finas raicillas atrapaban pequeñas partículas y mejoraban la pureza del agua. En algunas regiones, la gente incluso usaba arbolitos filtrantes, ramas de árboles colgadas en el cubo, que absorbían olores y daban al agua un aroma fresco. En territorios secos se construían cisternas subterráneas. En el sur de Europa, el norte de África o el Medio Oriente, se fabricaban grandes depósitos abovedados de arcilla y cal. En ellos se recogía el agua de lluvia. Las paredes de la cisterna estaban encaladas, lo que tenía efectos desinfectantes. Sobre ellas había capas de grava y arena, e incluso antes de la entrada, el agua a menudo se hacía pasar por filtros gruesos a base de canales de piedra, para eliminar el barro más grueso. El agua de las cisternas se usaba para las necesidades domésticas y su calidad dependía del mantenimiento regular. La gente debía respetar la prohibición de verter impurezas en los alrededores, para evitar la infiltración de contaminación. Mención aparte merecen las cisternas venecianas, que fueron uno de los pináculos de la ingeniería medieval. Venecia, construida sobre una laguna, no tenía manantiales de agua dulce y debía depender del agua de lluvia. Desde el siglo XII, en cada plaza se construían cisternas que funcionaban al mismo tiempo como dispositivos de filtración. El agua de los tejados y patios se conducía al depósito subterráneo a través de un lecho filtrante de arena y carbón. En la superficie de la cisterna había una fuente,
de la cual la gente extraía agua con cubos de metal. Mantener la limpieza de la cisterna se confiaba a administradores especiales que controlaban la calidad de la arena filtrante y se aseguraban de que la marea marina no penetrara en el depósito. En el mundo islámico eran populares los qanats y los baoris. Los qanats son canales subterráneos que conducen el agua desde las estribaciones de las montañas hasta la superficie. El agua fluye a través de túneles excavados en la roca o la tierra y gracias a una pendiente gradual llega a las aldeas sin necesidad de bombas. En el camino, el agua se purifica naturalmente al filtrarse a través de las rocas y la arena. Los baoris, pozos escalonados en la India, eran construcciones monumentales con varios pisos, a los que se accedía por escaleras. El agua se retenía en un pozo profundo, y su nivel cambiaba según las estaciones. Las paredes del baori estaban decoradas con relieves y servían como lugar de descanso para los peregrinos. En un momento, revelaremos cómo se filtra el agua en tales construcciones y qué técnicas se usaban para su conservación. Entre los mayores logros técnicos de la Edad Media se encontraba la construcción de acueductos urbanos. En las primeras ciudades medievales, el agua se traía mediante tuberías de madera desde los manantiales circundantes. Sin embargo, en estos sistemas primitivos a menudo penetraba la suciedad y las tuberías sucumbían a la podredumbre. A partir del siglo XIII, se empezaron a usar tuberías de plomo o cerámica, que se colocaban bajo tierra y protegían el agua de la contaminación. Ciudades como Augsburgo, Friburgo y Salzburgo construyeron una red de canales y torres de agua, que llevaban agua a las fuentes y a los baños públicos. El acueducto de Augsburgo era tan sofisticado que utilizaba la pendiente y ruedas hidráulicas para bombear agua a los pisos superiores. Friburgo se hizo famosa por su sistema de Bächle, estrechos arroyos que corrían por las calles, que servían para lavar y abastecer, pero debían limpiarse para que no olieran mal. En Londres, el primer proyecto de acueducto apareció en el siglo XIII. Fue el llamado Great Conduit, Gran Conducto, que traía agua desde los manantiales de Tyburn hasta la ciudad. El agua fluía por un cauce abierto y luego se dividía en una cisterna equipada con grifos. La gente llevaba el agua a casa en cubos, pero las capas más ricas hacían instalar tuberías directamente en sus casas. Para evitar la contaminación, se plantaron setos alrededor del canal de suministro y los guardias vigilaban que nadie arrojara desechos. Según los informes conservados, sin embargo, se encontraron personas que perforaban agujeros ilegalmente en las tuberías y extraían agua para sus oficios. Por tales infracciones, se enfrentaban a multas. En Venecia y otras ciudades se introdujeron los llamados acquaroli, o portadores de agua. Su tarea era llevar agua a los hogares que no tenían acceso propio a un pozo o cisterna. Los portadores tenían sus propios gremios y se les aplicaban reglas estrictas. No debían mezclar agua de diferentes fuentes, debían limpiar sus recipientes y respetar los precios establecidos. Para los habitantes más pobres, el agua de los pozos públicos era gratuita, pero los artesanos pagaban tasas. A veces sucedía que las tabernas o cervecerías extraían grandes cantidades de agua, lo que provocaba conflictos con los residentes. Por lo tanto, los ayuntamientos emitían edictos sobre una distribución justa. Los acueductos urbanos no se limitaban solo a tuberías de madera. En algunas ciudades se construían torres de agua con grandes depósitos en la cima. El agua se bombeaba a la torre mediante una rueda hidráulica o fuerza humana, y posteriormente se liberaba a presión en las tuberías que conducían a las casas. En el siglo XVI, en Londres aparecieron las primeras bombas de vapor y ruedas hidráulicas ubicadas bajo los puentes, que bombeaban agua del río Támesis. El mantenimiento de estos dispositivos era costoso y a menudo requería ingresos fiscales. Sin embargo, permitió un mejor suministro de agua para los hogares y la industria. Uno de los sistemas más avanzados fueron los sistemas de agua en Salzburgo, donde se construyó el Alm-Canal, un canal que traía agua desde los manantiales alpinos hasta la ciudad. El agua movía molinos, pero al mismo tiempo se usaba para abastecer a los hogares. Como el agua fluía en un rápido arroyo de montaña, era relativamente limpia, pero debía dejarse reposar y filtrarse antes de su uso. La ciudad empleaba administradores que se encargaban de la limpieza del cauce
e imponía altas multas por verter desechos en el canal. Estos sistemas demuestran que las ciudades medievales no solo tenían un sistema tecnológico, sino también administrativo, que tenía en cuenta la calidad del agua. En las ciudades medievales también aparecieron baños públicos que requerían grandes cantidades de agua. El agua se traía de los manantiales y se calentaba en hornos. Después del baño, se drenaba y el agua se volvía a tomar limpia. En algunas ciudades, para calentar el agua se utilizaban fuentes termales, por ejemplo, en los baños de Karlovy Vary. Estos baños no solo tenían una función higiénica, sino también social. La gente se reunía allí, se relajaba y discutía. El funcionamiento de los baños muestra que la sociedad medieval tenía interés en la limpieza, a pesar de que a menudo se afirma lo contrario. La calidad y disponibilidad del agua a menudo se veían amenazadas por desastres. Los incendios, que diezmaban las ciudades medievales, destruían las tuberías de madera y los pozos se obstruían con cenizas. Después del gran incendio de Londres en 1666, fue necesario construir nuevos acueductos de ladrillo y metal, porque las antiguas conducciones de madera se habían quemado. El magistrado también estableció que las nuevas calles debían tener canales de alcantarillado más anchos, para prevenir la acumulación de suciedad y la propagación del fuego. Los incendios llamaron la atención sobre el hecho de que el agua no es solo para beber, sino también para apagar incendios, y que su transporte debe ser rápido y fiable. Los conflictos bélicos representaban otro riesgo. El asedio de las ciudades se centraba tácticamente en interrumpir el suministro de agua. Los atacantes a menudo envenenaban los ríos con cadáveres de animales o sustancias químicas para obligar a los defensores a rendirse. Por lo tanto, las ciudades se aprovisionaban y construían tuberías subterráneas secretas que llevaban agua desde manantiales desconocidos. Solo un puñado de personas sabía de la existencia de estos acueductos secretos. La protección de las fuentes se consideraba un secreto militar. En tiempos de hambruna y epidemias de peste, el agua se convertía al mismo tiempo en medicina y amenaza. La gente creía que algunos manantiales tenían poder curativo y peregrinaba a ellos para recoger agua en botellas. Este fenómeno creó un antiguo turismo. Por otro lado, el agua se usaba para lavar a los enfermos y limpiar instrumentos, con lo que, paradójicamente, se propagaban infecciones. La higiene estaba más asociada con la purificación ritual que con la eliminación real de patógenos. En este vídeo, descubrirá cómo la gente era consciente de los riesgos y cómo reaccionaba a las epidemias relacionadas con el agua. La Europa medieval no estaba aislada. Desde la península arábiga, Persia, la India y China, llegaban conocimientos que influyeron en las técnicas europeas de filtración. Eruditos musulmanes como Al-Razi e Ibn Sina, Avicena, escribieron sobre la destilación y filtración del agua. En el siglo IX, Jabir ibn Hayyan, Geber, diseñó un aparato llamado alembic, que constaba de un recipiente para el agua, un tubo y un recipiente receptor. El agua se calentaba, el vapor pasaba por el tubo y se condensaba en el segundo recipiente. El destilado se consideraba muy puro. Los árabes también usaban carbón animal o vegetal para eliminar el olor, al igual que en Europa. En las bibliotecas árabes se conservaron traducciones de obras de médicos griegos que más tarde penetraron en el mundo latino. En la India se usaban extensos tanques de filtración, stepwells o baoris, que servían para captar las aguas del monzón. El agua pasaba a través de capas de arena y grava y se almacenaba en pozos profundos. Los municipios se encargaban del mantenimiento de estas estructuras y reponían anualmente el material filtrante. En las escaleras públicas se reunía gente de diferentes castas y se ayudaban con la distribución del agua. Este lado igualitario de las instalaciones de agua indias muestra que el agua tenía una dimensión social similar a las cisternas europeas. China tenía sus propias tradiciones de filtrado. Usaba filtros de cerámica y aparatos de destilación ya en la Alta Edad Media. En algunas regiones chinas se usaban plantas para la purificación, por ejemplo, las semillas de moringa, que tienen efectos coagulantes. El agua también se almacenaba en estanques con nenúfares. Sus raíces absorbían impurezas. Estas técnicas rara vez llegaron a Europa, pero demuestran que muchas civilizaciones resolvían el mismo problema de diferentes maneras. Un capítulo especial es el Imperio Bizantino. Constantinopla
Era una ciudad con una población enorme y, por lo tanto, necesitaba sistemas de agua robustos. Además de los acueductos, aquí se crearon miles de cisternas subterráneas, desde la monumental cisterna basílica hasta cisternas más pequeñas en casas privadas. El agua se traía del bosque de Belgrado a través del acueducto de Valente y luego se distribuía a los depósitos. La ciudad empleaba a un ejército de trabajadores que bombeaban agua, limpiaban las cisternas de lodo y cambiaban los materiales filtrantes. Los textos bizantinos demuestran que la calidad del agua se juzgaba por el color y el sabor. Si el agua estaba turbia, buscaban otra fuente. La Europa medieval aprendió de estos ejemplos gracias a las cruzadas, las rutas comerciales y las universidades. Las obras árabes se tradujeron al latín y se convirtieron en parte del currículo universitario. Los médicos y alquimistas experimentaron con la destilación y la filtración. Ya en el siglo XIV, los recetarios europeos describen aparatos de destilación que se usan no solo para producir perfumes y alcoholes, sino también para purificar el agua. Estos conocimientos penetraron también entre los laicos, especialmente en tiempos de peste, cuando se buscaban nuevas formas de protegerse. El agua era percibida por el hombre medieval no solo de forma práctica, sino también mística. La gente creía en el agua viva, que brota de manantiales sagrados y tiene efectos curativos. Se contaban historias sobre fuentes donde se aparecían la Virgen María o los santos. El agua de estos lugares se guardaba en frascos como un talismán protector. En las festividades relacionadas con el agua, como el bautismo del Señor, se llevaba agua de los pozos a las iglesias y se bendecía. Esta agua bendita luego se rociaba sobre los campos para aumentar la cosecha o se llevaba a los establos contra las enfermedades. También existían supersticiones relacionadas con la filtración. Algunas personas creían que si dejaban una moneda de plata flotando en el agua durante la noche, el agua se purificaría. Aparentemente, era una forma rudimentaria de desinfección con iones de plata. En otros lugares, se colocaban clavos de hierro en las jarras, porque se creía que el hierro fortalecía la vitalidad. Estas prácticas no tenían ninguna base científica, pero demuestran cómo la gente intentaba mejorar el agua incluso sin conocimientos de química. Un papel importante lo jugaba el calendario. Algunos días se consideraban adecuados para limpiar los pozos, por ejemplo, en la fiesta de San Juan Bautista. La gente creía que el pozo debía limpiarse precisamente entonces, para que el agua estuviera saludable todo el año. Durante la limpieza se cantaban canciones y se pronunciaban oraciones. Estos rituales creaban lazos comunitarios y fortalecían la conciencia de que el agua es un don común. En este vídeo, descubrirá cómo estas costumbres populares influyeron en el respeto a las fuentes y cómo se transmitieron de generación en generación. Las epidemias eran, desafortunadamente, frecuentes en la Edad Media, y el agua jugaba un papel clave tanto en su propagación como en su prevención. Peste, cólera, tifus, todas son enfermedades que pueden estar relacionadas con el agua contaminada. Sin embargo, la gente medieval no sabía de la existencia de bacterias y virus. A pesar de ello, notaron la conexión entre la calidad del agua y las enfermedades. Durante las epidemias de cólera, se recomendaba beber solo agua hervida y usar hierbas con efectos desinfectantes, como la salvia o el tomillo. Durante la peste, se vertían esencias aromáticas en los pozos, con la esperanza de que el olor disuadiera al miasma de la peste. Los escritos médicos contienen recetas para agua saludable, que se preparaba por destilación. Los médicos aconsejaban destilar el agua varias veces y añadirle vino o vinagre. Algunos manuales recomendaban arrojar hierro al rojo vivo al agua, porque se creía que el calor expulsaba el veneno. Estos procedimientos combinaban elementos rituales y prácticos, y muestran cómo la medicina medieval intentaba responder a las epidemias con medios limitados. La aparición de epidemias también condujo al desarrollo de la higiene urbana. Las ciudades comenzaron a construir alcantarillados, emitieron prohibiciones de verter desechos en las calles y construyeron letrinas públicas. Estas medidas ayudaban a proteger también las fuentes de agua. Algunas ciudades exigían que los cementerios se ubicaran fuera de las murallas y que los cadáveres no se enterraran cerca de los pozos. Aunque estas medidas no siempre fueron efectivas, contribuyeron a mejorar la situación. Los pozos, fuentes y cisternas no eran solo instalaciones técnicas, sino también lugares de vida social.
Las mujeres se reunían en los pozos, compartían noticias y cantaban canciones. Los niños jugaban alrededor de las fuentes. Los jóvenes se encontraban allí. El pozo era un símbolo del centro de la comunidad. Alrededor de él se celebraban festividades, por ejemplo, en la fiesta de San Lorenzo, los pozos se adornaban con flores y se hacían procesiones. En algunas ciudades, en las fuentes se anunciaban los edictos municipales y los castigos, porque siempre había público. Los pozos también eran un lugar de solidaridad. La gente se ayudaba mutuamente a llevar agua y se aseguraba de que nadie quedara sin acceso. Los rituales sociales también se reflejaban en el derecho. Los consejos municipales emitían ordenanzas que establecían que quien contaminara un pozo o vertiera desechos en él sería castigado. En Venecia, dañar una cisterna se castigaba con el látigo y la picota pública. En el campo, por otro lado, se contaban historias sobre pozos que se ofendían cuando alguien arrojaba impurezas en ellos. Se decía que el agua en ellos se volvía amarga. Estas historias tenían como objetivo educar en el respeto. La regulación del uso del agua era importante en la Edad Media. Las ciudades tenían estatutos elaborados que determinaban quién tenía derecho al agua, cuánta se podía extraer y cómo se cubrían los costos de mantenimiento. En Londres, por el uso del agua del Great Conduit, se pagaban tasas según cuántos barriles se llevaran los artesanos. Los concejales contrataban a guardias del agua, que vigilaban que nadie interfiriera con las tuberías. En Praga existían gremios de poceros, que tenían el monopolio de cavar pozos y debían seguir reglas estrictas para no dañar los pozos. El derecho también afectaba a la calidad del agua. En el derecho medieval aparecían párrafos que castigaban la contaminación. Por ejemplo, en Nuremberg, las curtidurías no podían verter desechos en el río Pegnitz, porque amenazaba las reservas de agua. La violación se castigaba con multas, y si el artesano reincidía, podía perder sus derechos gremiales. Los consejos municipales también determinaban quién era responsable de la limpieza de las fuentes y canales. En algunas zonas existían las llamadas brigadas de limpieza, en las que los habitantes debían participar cada año. En Persia, se usaban extensos sistemas de agua subterráneos, los qanats. Estos aseguraban un suministro constante de agua, que al filtrarse naturalmente a través de las piedras, se libraba de impurezas mecánicas. Alrededor de los qanats se desarrolló toda una cultura. Existían órdenes especiales que determinaban cuándo y cómo podía regar cada agricultor. El qanat era propiedad de la comunidad y, por lo tanto, todos cuidaban de él. Parte de la fuerza laboral se reservaba para la limpieza de los túneles y la reparación de los pozos de acceso. Este modelo de gestión del agua inspiró también a algunos municipios europeos que entraron en contacto con él a través de las rutas comerciales. Los baoris indios, monumentales pozos escalonados, no eran solo una fuente de agua, sino también joyas arquitectónicas. El agua en ellos pasaba por varias capas de filtración y se almacenaba en profundos reservorios subterráneos. Los baoris estaban rodeados de templos y pabellones, donde la gente meditaba y realizaba rituales. En las épocas secas, la gente se reunía en estos pozos, traía ofrendas a los dioses del agua y discutía problemas comunes. La propiedad común del baori fortalecía la cohesión de la comunidad. China tenía tecnologías de filtración sofisticadas. En algunas zonas se usaban tubos de cerámica con pequeños agujeros que atrapaban impurezas mecánicas. El sistema de pozos del sur utilizaba varios grados de filtración. El agua primero se vertía sobre un tamiz grueso, luego sobre arena, y finalmente sobre un filtro de tela. Muchos filtros formaban parte de complejos monásticos donde los monjes aseguraban su mantenimiento. Los médicos chinos recomendaban que la gente bebiera agua de manantiales con la energía correcta, lo cual se evaluaba según el sabor y la temperatura. Los médicos medievales creían que el agua podía curar y matar. Recomendaban a los pacientes beber agua de ciertos manantiales, que tenían las cualidades adecuadas según la teoría humoral. El agua se usaba como parte de decocciones medicinales, a las que se añadían hierbas y especias. Los alquimistas destilaban agua y examinaban cómo las diferentes temperaturas afectaban sus propiedades. Durante la destilación, el agua se convertía en vapor y volvía a condensarse. De esta manera, se separaba de las impurezas.
Los alquimistas se dieron cuenta así de que la destilación era más eficaz que un filtro para eliminar el olor y el sabor. Algunos tratados alquímicos describen cómo se usa el agua destilada para producir aqua vitae, el agua de la vida, que era un destilado de alcohol. Esta agua se consideraba tanto una medicina como un elixir. Durante la destilación también se separaban la sal y los minerales. Por eso, los alquimistas decían que el agua adquiría una nueva pureza. Esta práctica se transfirió a la medicina, donde el agua destilada se usaba para preparar medicamentos. Un rasgo interesante es la experimentación medieval con el carbón. La gente notó que si se quemaba un reservorio de agua con carbón vegetal, el sabor del agua mejoraba. Los alquimistas explicaban este efecto por la acción del elemento fuego, que ahora expulsa los malos humores. El carbón se convirtió en un medio estándar para eliminar el olor. La destilación y la filtración con carbón se convirtieron entonces en parte de un repertorio más amplio de técnicas alquímicas. Aunque los métodos medievales de filtración y purificación eran avanzados para su época, tenían muchas limitaciones. Los filtros mecánicos de tela, arena o carbón eliminaban principalmente impurezas visibles y algunos olores, pero los patógenos peligrosos y las toxinas a menudo permanecían en ellos. La destilación era eficaz, pero energéticamente exigente y accesible más bien a las élites o a los monjes. Por lo tanto, la gente a menudo usaba lo que tenía a mano. En invierno, el agua se estropeaba menos. En verano, por el contrario, se pudría rápidamente. A algunos pozos llegaban excrementos de animales, que no eran fáciles de eliminar. Un gran problema era la contaminación por plomo. Las tuberías de plomo comenzaron a usarse por su flexibilidad, pero con el tiempo se descubrió que el plomo pasaba al agua y podía causar problemas de salud. Sin embargo, en la Edad Media no sabían sobre la toxicidad del plomo. Igualmente, las tuberías de madera se pudrían y eran anfitrionas de bacterias. Por eso la gente a menudo volvía a métodos más antiguos, como la recogida de agua de lluvia, aunque fuera menos cómoda. El almacenamiento de agua era crucial, porque en períodos de sequía era necesario tener una reserva. En los hogares, el agua se guardaba en jarras de barro y toneles de madera, que se lavaban regularmente con arena y ceniza. En castillos y monasterios se construían grandes depósitos que recogían agua de los acueductos. Estos depósitos tenían válvulas de drenaje para poder eliminar el sedimento regularmente. En algunas ciudades se usaban tinas de madera hundidas en el suelo y cubiertas con una tapa, para que el agua no se evaporara. La gente notó que el agua se estropea si se deja reposar demasiado tiempo. Por eso, renovaban el agua regularmente. Los recipientes de almacenamiento se colocaban sobre pedestales para que los roedores no pudieran entrar. En algunos lugares se usan bodegas frías, donde el agua se mantenía fresca. En invierno, el hielo se rompía y se almacenaba en fosas revestidas de paja. El hielo luego se usaba para conservar alimentos y agua en verano. De muchos métodos de filtración de agua en la Edad Media nos enteramos por crónicas, escritos médicos y hallazgos arqueológicos. Las crónicas describen cómo en un año determinado murió mucha gente por mala agua. También registran cuándo las ciudades invirtieron en nuevos acueductos. Los escritos médicos nos proporcionan recetas para agua limpia, procedimientos de destilación y mezclas filtrantes. Gracias a la arqueología, podemos examinar restos de pozos, cisternas, filtros de carbón vegetal y tuberías de cerámica. Estos hallazgos complementan las fuentes escritas y nos permiten reconstruir cómo era realmente la práctica cotidiana. En las últimas décadas, los arqueólogos se han centrado en examinar las obras hidráulicas en las ciudades medievales. En Friburgo se descubrieron restos de tuberías de madera del siglo XIII. En Venecia, bajo el pavimento de las plazas, se encuentran antiguas cisternas. Su análisis muestra que se les añadía carbón vegetal y piedra caliza. En las cuevas bajo Salzburgo se encontraron restos de tuberías de acueducto envueltas en lámina de plomo, lo que confirma las menciones históricas sobre un acueducto de plomo. Estos hallazgos ayudan a refutar el estereotipo de que la Edad Media fue una época de estancamiento. Durante la Baja Edad Media y el Renacimiento, las técnicas de filtración mejoraron. La gente aprendió de las epidemias de peste y comenzó a prestar más atención a la higiene. Surgieron gremios profesionales de limpiadores de pozos
y aparecieron los primeros sistemas de gestión centralizada de acueductos. Las ciudades contrataban ingenieros que diseñaban distribuciones más eficientes. También mejoraron los materiales. En lugar de madera, se usaban tuberías de cerámica y piedra. Sin embargo, muchas tradiciones perduraron. Los filtros de arena en las cisternas se seguían usando. Los aparatos de destilación seguían siendo populares entre alquimistas y herbolarios. Y la creencia popular en el agua viva no cesaba. El Renacimiento también trajo una nueva visión artística del agua. Las fuentes se convirtieron en un símbolo de riqueza y belleza de la ciudad. En los jardines surgieron complejos juegos de agua, que utilizaban tuberías a presión y sistemas de rebosadero. El agua se percibía como un elemento que puede encantar y enseñar. Al mismo tiempo, los humanistas escribían tratados sobre la naturaleza, en los que destacaban la importancia del agua para la salud y el desarrollo de la sociedad. Estos textos se basaban en los escritos medievales, pero ofrecían una visión nueva y más optimista. La pureza del agua era una cosa, su suministro otra. La distribución de agua en la Edad Media requería una logística y unas capacidades organizativas que hoy admiramos. En muchas ciudades existía la profesión de portador de agua, que era de pago y regulada. Estas personas transportaban agua en cubos de madera o en odres de cuero desde las fuentes hasta las casas, donde los habitantes no podían llevar el agua ellos mismos. Los portadores a menudo usaban burros o carros, y sus rutas se regían por reglas precisas, para no bloquear el mercado o las calles principales. Un caso especial eran las grandes fortalezas y castillos, donde debían asegurar el suministro incluso en caso de asedio. Además de los pozos profundos, también se utilizaban depósitos de reserva para el agua de lluvia ubicados en lo alto de las murallas. En algunos casos, se excavaban sistemas subterráneos enteros en las rocas, por los cuales se traía agua en secreto desde arroyos cercanos a la fortaleza. Las fuentes indican que los castellanos intentaban ocultar las fuentes de agua al enemigo, para que no pudiera envenenar el agua durante el asedio. En las ciudades funcionaban torres de agua y tuberías de madera, que llevaban agua a los pisos superiores de las casas. La pendiente natural ayudaba a empujar el agua desde los depósitos de agua hacia las calles. En los siglos XV y XVI, en algunas ciudades aparecieron los primeros intentos de sistemas a presión con bombas de madera. Estas a menudo estaban conectadas a los campanarios. Cuando sonaba el mediodía, también se activaba el suministro de agua a ciertas partes de la ciudad. La gente debía seguir un horario para poder llenar sus recipientes. El campo tenía sus propias formas específicas de abastecimiento. Además de los pozos comunes y las fosas de infiltración, el agua a menudo se traía de manantiales del bosque. En las zonas montañosas existían canales de madera, abrevaderos, que conducían el agua de manantial a lo largo de la ladera directamente al pueblo. Estos canales requerían un mantenimiento regular. Debían limpiarse de hojas, repararse después de desprendimientos y protegerse de los animales. En invierno, el agua se capturaba en el hielo, y el deshielo se usaba gradualmente como reserva. El derecho al agua a menudo estaba ligado a la propiedad de la tierra. En el sur de Europa, existían complejos sistemas de derecho de riego, las llamadas acequias, en los que se determinaba con precisión quién podía abrir el canal de suministro y cuándo. Los administradores de estos canales se llamaban alcaldes de agua y sus decisiones tenían el peso de una sentencia judicial. También en las tierras checas existían acuerdos similares. Los campesinos se turnaban para limpiar los canales y la violación de las reglas se castigaba con multas. Estas formas de distribución demuestran que el agua en la Edad Media no era solo una materia prima natural, sino también una mercancía social y legal. La próxima vez, reflexionaremos sobre cómo podemos beneficiarnos de estas antiguas experiencias en la actualidad. Los métodos de filtración medievales y la relación con el agua también se reflejaron en el arte y la literatura. En frescos y manuscritos iluminados, a menudo encontramos escenas de pozos rodeados de mujeres. En los manuscritos aparecen ilustraciones de abundancia, donde los peces nadan en manantiales limpios y los pájaros se congregan en las fuentes. Estas imágenes no son solo decoración, hablan del ideal de agua limpia como símbolo del paraíso celestial. En este vídeo, descubrirá cómo los artistas enfatizaban la transparencia del agua usando pigmentos azules y dorados, señalando así su preciosidad.
La poesía de la Edad Media también celebraba el agua. Los trovadores cantaban sobre las fuentes donde los amantes hablaban en secreto. En las canciones espirituales checas, el agua aparece como una metáfora para la purificación del alma. «Límpiame, Señor, con agua como el cristal», resuena en uno de los himnos. Las leyendas de caballeros a menudo contienen un episodio en el que el héroe encuentra un manantial milagroso que le devuelve la fuerza. Estas historias conectaban el heroísmo con la pureza del agua y enfatizaban que sin agua no es posible alcanzar grandes hazañas. En las artes visuales, el agua se convirtió en un medio para expresar ideales espirituales. En las catedrales góticas, los motivos acuáticos están ocultos en los detalles arquitectónicos. Las gárgolas drenan el agua de lluvia y al mismo tiempo simbolizan a los demonios que deben salir del templo. Las vidrieras capturan escenas bíblicas, donde Moisés golpea la roca y brota un manantial para el pueblo sediento. También los cuentos de hadas medievales mencionan el agua viva, que puede revivir a los muertos o curar a los enfermos. Estos motivos perduraron hasta el Renacimiento y el Barroco, cuando los manantiales milagrosos aparecen también en la pintura. Los conservacionistas hoy estudian también las representaciones técnicas del agua en los documentos medievales. Los mapas de las ciudades a menudo contienen dibujos esquemáticos de canales, pozos y acueductos. Los escritos eruditos, por ejemplo, el llamado Tractatus de Aquaeductibus, resumen los conocimientos sobre la construcción de obras hidráulicas y están acompañados de dibujos de filtros y pozos. En estos escritos notamos que en la decoración se incorporaban plantas y animales que habitan aguas limpias, símbolo de pureza y vida. Así, la ilustración técnica se convirtió al mismo tiempo en una obra de arte. Sin embargo, la literatura y el arte también reflejaban los aspectos negativos del agua. En las moralidades y sermones se habla de pozos venenosos como un pecado que envenena a toda la comunidad. Las pinturas capturan asedios de ciudades, donde el enemigo envenena el manantial, e insinúan el horror que se propaga entre la población. Estas historias de advertencia servían como enseñanza. La gente aprendía a proteger sus fuentes y a defenderlas en común. Como ven, el agua en la Edad Media no era solo objeto de soluciones de ingeniería. También era una inspiración para poetas, pintores y narradores. Esta capa cultural complementa la imagen de las innovaciones técnicas y muestra que el agua moldeó la mentalidad de la gente mucho más profundamente de lo que esperaríamos. Para concluir, echemos un vistazo una vez más a lo que este rico legado cultural y técnico nos dice sobre nuestro presente. La historia de la filtración de agua medieval es un testimonio del ingenio humano y la capacidad de adaptarse a condiciones difíciles. Aunque nuestros antepasados no tenían microscopios ni analizadores químicos, lograron, mediante la observación y los experimentos, idear procedimientos que mitigaron el riesgo de enfermedades. Aprendieron a combinar la filtración mecánica con el proceso de ebullición. Utilizaron absorbentes naturales como el carbón. Reconocieron el valor de la radiación solar y la destilación, y lograron construir una sofisticada infraestructura hídrica en ciudades y monasterios. Sin embargo, estos conocimientos también tenían sus limitaciones. Los filtros no podían eliminar todos los patógenos. La destilación era costosa y la regulación de la calidad del agua era a menudo insuficiente. Por eso, la gente a menudo elegía el camino más seguro en forma de cerveza y vino. El camino medieval hacia el agua limpia nos recuerda que las innovaciones técnicas y los valores espirituales se complementan. Sin el esfuerzo conjunto de comunidades enteras, las cisternas venecianas, los acueductos de Londres o los baoris indios nunca habrían surgido. El agua estuvo en el origen del autogobierno. La gente aprendió a decidir junta cómo distribuir los recursos, cómo protegerlos y cómo compartirlos. Esos son los fundamentos de la democracia y la solidaridad comunitaria. Al mismo tiempo, el culto al agua limpia estaba ligado a la salud, el arte y la fe. Gracias a ello, las actividades prácticas se convirtieron en parte de la cultura, que perduró en canciones, leyendas y obras de arte. Hoy nos enfrentamos a nuevos tipos de contaminación, desde microplásticos hasta sustancias farmacéuticas que los filtros antiguos no pueden capturar. La crisis climática amenaza los manantiales que fueron estables durante siglos. Sin embargo,
podemos inspirarnos en el pasado. Los modernos filtros Biosand utilizan principios que los constructores medievales aplicaron en Venecia. Las unidades de destilación en las regiones en desarrollo recuerdan a los alambiques de los alquimistas árabes. La desinfección solar, donde el agua en botellas de PET se deja al sol, se basa en el conocimiento tradicional de que los rayos solares y el calor matan las bacterias. Y en la era de la digitalización, volvemos de nuevo a las fuentes locales, recogida de agua de lluvia en los jardines, gestión comunitaria de pozos o restauración de fuentes históricas en las ciudades. Por último, pero no menos importante, la historia medieval nos enseña humildad. Cuando recordamos a las mujeres acarreando cubos desde pozos profundos o a los monjes que pasaban días reparando acueductos, percibimos el agua como un lujo, no como algo dado. La responsabilidad por el agua debería seguir siendo un tema clave también en el siglo XXI. Cada uno de nosotros puede contribuir ahorrando agua, apoyando proyectos para su purificación y distribución, o interesándose por la historia de los pozos y manantiales locales. La próxima vez que beba, acuérdese de los peregrinos, los cerveceros, los alquimistas y las mujeres comunes de la Edad Media, que con sus filtros y paciencia prepararon el camino para nuestra comodidad actual. Comprender las prácticas medievales también nos recuerda que el agua es un bien público y requiere un esfuerzo común. En la Edad Media, las ciudades dependían de las donaciones de mecenas, del trabajo de los portadores de agua y de reglas estrictas para la limpieza de los pozos. Hoy necesitamos proyectos comunitarios, inversiones en infraestructura, pero también responsabilidad personal. Cuando sabemos cuánto esfuerzo tuvieron que hacer nuestros antepasados para que hoy tengamos una bebida limpia, podemos valorar más cada sorbo. Confío en que esta excursión histórica haya servido no solo como un viaje al pasado, sino también como inspiración para el presente. La historia de la filtración del agua es al mismo tiempo una historia abierta, que evoluciona constantemente. Cada civilización aportó nuevos métodos, desde las vasijas de barro de los mesopotámicos, pasando por los alambiques alquímicos, hasta la ósmosis inversa de hoy. Sin embargo, los principios que aprendió la gente medieval, sedimentación, filtración con diferentes materiales, calentamiento y almacenamiento, forman la base también de los métodos modernos. Los aparatos de destilación, como los descritos por Jabir ibn Hayyan, encontraron aplicación en la industria química. La radiación solar se usa en las plantas de tratamiento de agua y las arenas estratificadas se han convertido en parte de los filtros Biosand en proyectos humanitarios. Esta continuidad demuestra que vale la pena conocer el pasado para poder crear un futuro sostenible. Cada uno de nosotros puede reescribir esta historia. Podemos interesarnos por los manantiales y pozos de nuestro entorno, apoyar proyectos de restauración de fuentes históricas o aprender métodos sencillos de filtración para casos de emergencia. Podemos inspirarnos en las comunidades medievales y fundar modernas cooperativas de agua que cuiden de los recursos comunes. Si como sociedad aprendemos a compartir el agua, protegerla y valorarla como nuestros antepasados, contribuiremos a que el agua limpia no sea un lujo, sino un derecho para todos. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Si le ha gustado nuestro viaje, no olvide dar me gusta y compartir el vídeo con sus amigos. Le espero en próximos temas que nos llevarán a reflexionar sobre la historia y lo que nos puede ofrecer para el mundo de hoy. Su apoyo y difusión ayudan a difundir el conocimiento y la inspiración.